Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo Chidori. Capítulo 19. La destrucción del mundo demonio. La batalla con el mundo demonio fue particularmente feroz. La fuerza de los 8 grandes reyes demonios y los 5 generales dragón estaba igualada. Nosotros ya no estábamos en perfecta forma y el dios dragón Sama también estaba herido. Ya no podíamos destruir un mundo con solo nosotros 6. A pesar de que habíamos tenido la intención de transitar el camino de la paz, el dios dragón Sama nos llevó a una guerra sin cuartel. Se terminó llamando a todos los guerreros dragón, llevando la fuerza total del mundo dragón consigo, y en el otro lado, la totalidad de los combatientes del mundo demonio llegaron a recibirnos. Los guerreros dragón podrían ganar en cuanto a fuerza, pero los luchadores demonio ganaban en cuanto a números, nuevamente igualados. La raza dragón invadió y aunque devastamos varias ciudades, los demonios eran numerosos y tenaces, incapaces de asestar una victoria decisiva. Nos retiramos. A causa de esto, la raza demonio contraatacó, lanzando una contraofensiva en el mundo dragón, pero, debido a la particular topografía de nuestro mundo, su ofensiva flaqueó, así que a su vez, también se retiraron, dejando detrás de estos una buena cantidad de destrucción. Tales idas y venidas luchando se extendieron durante años. Yo comandé a los guerreros dragón en la vanguardia, luchando contra los 8 grandes reyes demonio incontables veces, aunque Necros Lacrosse misteriosamente estuvo ausente durante toda la guerra. ¿Acaso estaba en la reserva o preparándose para un ataque en el momento menos esperado? No tenía idea de su paradero. La guerra duró décadas y esta requiere de avances tecnológicos. Durante el curso de las batallas, nosotros los 5 generales dragón desarrollamos nuevas y variadas técnicas y magia. Dola Sama creó espíritus a partir de la invocación de magia. Silat Sama inventó una barrera mágica para contrarrestar los ataques mágicos de los demonios. Kao Sama forjó espadas mágicas a partir de los huesos de los demonios, y Maxwell Sama desarrolló la puerta del dragón, un método para debilitar el poder demoníaco. Una revolución en el conocimiento mágico lanzada de inmediato al campo de batalla. Por supuesto, los demonios tampoco anduvieron perdiendo el tiempo. No, si bien había muchos idiotas entre ellos, también existían sabios. Ellos inventaron varios tipos de magia para contrarrestar a la raza dragón. Un rayo de luz capaz de vaporizar instantáneamente a un dragón, lanzas mágicas que amplificaban el poder de su usuario, venenos que corroían a la víctima hasta alcanzar una dolorosa muerte, muchas técnicas creadas a través de métodos desconocidos para nosotros. Era una guerra sin cuartel, usando la mejor tecnología y magia en toda la historia, la mayor parte ahora perdida actualmente. Aquellas interminables batallas, como pozos sin fondo, continuaron por toda una eternidad. Sin embargo, incluso tal guerra llegaría a un punto de inflexión. ¿Cuál crees que fue el resultado de los avances tecnológicos? Un descenso en la población, tanto para la raza dragón como la raza demonio. Era una consecuencia natural de la guerra. La raza demonio y la raza dragón eran gente resistente. Al inicio, casi no hubo fatalidades. Los ejércitos que llegaban a las decenas de miles chocarían entre sí, y aún así solo había un par de muertes en cada lado. Era un milagro. Pero a medida que la tecnología lentamente comenzó a avanzar, las bajas comenzaron a aumentar. Las tumbas de la raza dragón estaban llenas con los nombres de los caídos en batalla. Con tantos muertos, detengamos la guerra. Así usualmente terminan aquellas guerras libradas en la raza humana, pero tanto la raza dragón como la raza demonio jamás considerarían algo así. El punto de inflexión fue algo más.
Estábamos en problemas debido a la disminución de nuestra fuerza de combate. Esto se debió en primer lugar a las heridas que el dios dragón Sama y los 5 generales dragón recibimos al lanzarnos en primer lugar a una guerra sin cuartel. A medida que nuestros números descendían, caímos en una situación precaria. Ahí fue cuando el dios humano apareció repentinamente, apareciendo por detrás mío, como usualmente hacía y diciendo: los 8 grandes reyes demonio han estado apareciendo últimamente más en primera línea. Si pueden derrotarlos y reducir sus números, podrán cambiar el curso de esta guerra. Si fuera tan sencillo, no estaríamos teniendo tantos problemas. Si los 5 generales dragón atacan unidos a un solo rey demonio, sería como una simple caza de monstruos. Los generales dragón eran los guerreros más poderosos de nuestra raza, siempre luchábamos solos. No era necesariamente por honor u orgullo, simplemente jamás hubo necesidad alguna de lo contrario, dado que los generales dragón siempre podían derrotar por sí solos a sus enemigos, era un punto ciego. Cuando les expliqué esto a los demás, todos mostraron una amarga expresión. Pero con la forma en que se estaba desarrollando la guerra, todos lentamente entendieron que se necesitaban tácticas especiales para triunfar en ella, así que aceptaron mi propuesta. Terminamos provocando a uno de los 8 grandes reyes demonio, atrayéndolo y aislándole, para así los 5 de nosotros atacarle. No había enemigo que pudiera soportar el poder combinado de los 5 generales dragón, por lo que el rey demonio murió, conmocionado y desesperado. De esta forma, uno por uno, fuimos eliminando a los 8 grandes reyes demonio. Al perderlos, los demonios fracasaron en su avance y la raza dragón pudo hacerlos retroceder. Aún así, Necros Lacros jamás apareció, incluso al final. Tras lo sucedido, el dios demonio apareció a la vanguardia, creciendo en tamaño al divisarnos. 5, 10, 100, 1000 metros y su tamaño siguió aumentando. Solo cuando su cabeza perforó las nubes y sus pies eran del tamaño de murallas es que dejó de crecer. Al mismo tiempo, ojos aparecieron por todo su cuerpo. Dichos ojos se enfocaron en los 5 generales dragón, y nos atacó, iniciando la batalla. Uno podría asumir que los gigantes en las historias eran bestias torpes, pero no el dios demonio. Él seguía moviéndose con su rapidez habitual, cayendo sobre nosotros con puñetazos del tamaño de montañas y patadas similares a meteoritos descendiendo. Fue demasiado incluso para nosotros. Aun si lográbamos esquivar un puño, seríamos enviados decenas de kilómetros lejos a causa del impacto. La diferencia de poder entre un dios y un general era demasiado, nosotros no éramos su oponente. Fue ahí que realmente reconocí el poder de los dioses. Si yo hubiera luchado contra alguno de los otros dioses, habría sido una masacre unilateral. Afortunadamente, si el dios demonio había aparecido, el dios dragón Sama no se quedaría al margen tampoco. Este último, quien había estado preservando su fuerza hasta el último minuto, apareció en el mundo demonio en perfecta forma. El duelo final comenzó y yo estaba preocupado. No era que creyera que el dios dragón Sama no podría vencer a este dios demonio gigante, pero las heridas que había sufrido en los otros mundos todavía no terminaban de sanar. Sin embargo, parecía como si me hubiera preocupado por nada. Una luz dorada comenzó a recubrir el cuerpo del dios dragón Sama, mientras él comenzaba a moverse más rápido que la velocidad de la luz. Los puñetazos y patadas del dios demonio tenían dificultades conectando y en la rara ocasión cuando sí lo hacían, era el cuerpo del dios demonio que terminaba reventado, el dios dragón Sama lo estaba abrumando. Pero cuando una parte del cuerpo del primero era destruida, inmediatamente se regeneraba y lanzaba otro ataque, así que el dios dragón Sama falló en obtener la delantera. Cada uno de los golpes de estos dioses fue acompañado por un sonido ensordecedor, haciendo que nuestras pieles se erizaran sin importar cuán lejos estuviéramos. La onda expansiva llegaba con un ligero retraso y nos enviaba lejos, pero de todas formas observamos cómo el dios dragón batallaba. Yo no podía apartar la mirada. Era la 4ª vez que presenciaba un duelo entre dioses. Cada vez había ocurrido una terrible catástrofe, una destrucción cataclísmica, pero a pesar de ello esta fue inusualmente larga. El imparable poder destructivo del dios dragón Sama falló en quebrar al dios demonio y tampoco este último pudo darle el golpe decisivo al primero. De ahí que estos atacaron y se defendieron,
por 20 días. Nadie se les podía acercar, todos observamos desde lejos, una pelea que podría terminar de cualquier forma, pero en la que el dios dragón Sama fue el vencedor final. Exactamente tras 100 días, una luz divina salió desde por debajo del pie del dios demonio. En ese momento, no pude comprender lo que estaba sucediendo, pero a medida que dichas partículas de luz salían desde por debajo, me aclararon con respecto a lo que estaba pasando. Era un círculo mágico del tamaño de un continente ubicado debajo de los pies del dios demonio. No podía ver detalladamente al dios demonio desde la distancia, pero por lo que sus gestos decían pude darme cuenta que él tampoco lo esperaba. Él jamás pensó que el dios dragón Sama podría hacer algo como eso. El cuerpo del dios demonio rápidamente comenzó a colapsar, desde los pies hacia arriba, y debido a su tamaño, parecía como si una montaña lentamente se hubiera estado erosionando. Era difícil determinar si acaso era rápido o lento. Una vez que la luz se atenuó, el dios dragón Sama regresó, sosteniendo una pequeña joya en su mano. Dios dragón Sama. Salimos rápidamente a su encuentro. El dios dragón Sama estaba totalmente cubierto de heridas. En adición a las que había recibido de los otros dioses, en esta pelea contra el dios demonio había prácticamente agotado todo su dragón Toki. Estaba tan debilitado que ya no sentía esa aura divina tan usual que poseía. Con el dios dragón Sama tan cerca del colapso, los 5 generales dragón nos sumimos en el terror. ¡Oh no! Dios dragón Sama, apresurémonos y regresemos por el momento al mundo dragón. Hicimos que el dios dragón se apoyara en nuestros hombros para irnos volando mientras éste solo podía gemir a modo de respuesta. De pronto, Dola Sama se giró en mi dirección. Más allá de donde ésta se encontraba se hallaban los aterrorizados demonios, conmocionados al haber presenciado la muerte de su dios y el colapso de su mundo. Sí, este mundo tampoco había podido soportar la batalla entre el dios demonio y el dios dragón Sama. Dola Sama presenció todo esto y me lanzó la joya. Laplace, quédate y verifica el fin del mundo demonio. Sí. ¿Contemplar el fin de un mundo es una cortesía para todos los mundos que habían caído? Tanto en el mundo del cielo como el mundo del mar, alguien se había quedado para presenciar su final. Por supuesto, no era solamente una cortesía, también estaba la responsabilidad de encontrar al asesino de Lunaria Sama, antes de que el mundo colapsara por completo. A pesar de que no había hecho prácticamente nada la primera vez en el mundo bestia, aunque eso fue inevitable. Uno ciertamente se congelaría al ver un mundo morir, era una escena demasiado impactante, presenciar algo tan vasto como un mundo colapsar. Era como el flujo de un gran río, un final imparable al que solo puedes quedarte quieto y observar, para nunca regresar. Los demonios eran una raza fuerte, pero a medida que el mundo colapsaba, no había nada que hacer. Como las personas de los demás mundos, estos intentaron huir en todas las direcciones, pero tras un rato, estos comenzaron a moverse colectivamente hacia cierta dirección, el legado de una raza hacia otro mundo. Sí, el dios humano había hecho su jugada nuevamente. Era una visión impactante, pero tras observarla varias veces, me volví resistente a ello, así que me dispuse a volar por sobre el mundo demonio para completar mi misión. Estaba buscando a alguien, Necros Lacrosse. Incluso al final, el miembro faltante de los 8 grandes reyes demonio falló en aparecer. Él también era un conocido cercano de la emperatriz Kirisis Calicis. Si nos reuníamos, quizás podría obtener algo de información útil. ¿Por qué esperé hasta ese momento para encontrarlo? Debido a que no hubo ninguna otra forma para ir al mundo demonio. Hace mucho le había regresado la joya del dios bestia al dios dragón Sama, ni siquiera podía pensar en pedírsela debido a que yo ya era responsable de haber invitado a los criminales hacia el mundo dragón. Incluso si lo sugería, el dios dragón Sama no me permitiría ir al mundo demonio. Por lo tanto, jamás tuve oportunidad de reunirme con Necros Lacrosse. Tras volar por un rato, divisé algo. La ciudad más grande de este mundo, la capital demonio de Dailek y el castillo del dios demonio, Gaelek. El castillo estaba sumido en llamas, si bien era improbable que se quemara, estaba envuelto en unas llamas especiales de color negro. ¿Qué clase de demente le prendería fuego a la residencia de un dios?
Pensé que eso era sospechoso, así que me aproximé al castillo. Sin embargo, dado que el humo era tan denso, no pude encontrar entrada alguna. Por lo tanto, aterricé en el piso. En el pasado, siempre entraba por las azoteas, así que era una sensación nueva el estar de pie frente a la puerta principal. Varios guardias estaban huyendo del castillo mientras yo aterrizaba y al divisarme, corrieron alejándose con mayor rapidez. Caminando en sentido contrario al suyo, ingresé al castillo. Había un tremendo calor al interior de este y multitud de cadáveres, pero dicho calor no era nada frente a la protección de mi dragón Toki. Me puse a observar el interior del castillo engullido por las llamas. Por supuesto, nadie permanecía en el glorioso castillo Gaile que estaba desierto. No pude encontrar al pirómano, probablemente ya se había marchado. Pensando esto, abandoné el castillo, pero fue ahí cuando nos encontramos. Un gigante de 6 brazos de color negro surgió desde las escaleras que daban al sótano. Necros Lacros, justo la persona que estaba buscando. Tú. La cara que no había visto durante tanto tiempo se veía bastante delgada. Yo pensaba en ese tiempo que los demonios inmortales no adelgazaban, y con un bebé en sus brazos. Laplace. Por favor, déjanos ir. Antes de poder decir algo, Necros Lacros habló, escondiendo al bebé detrás de él. Entiendo por qué nos traicionaste. Pero esta niña no sabe nada. Es inocente. Por un momento, no entendí lo que estaba diciendo. ¿Yo los había traicionado a ellos? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Tú fuiste la persona que asesinó a Kirisis Calicis y engulló a los mundos en las llamas de la guerra, Laplace. Espera. ¿Kirisis Calicis fue asesinada? ¿Cuándo? ¿Qué sentido tiene fingir que no lo sabes? Tú fuiste quien planeó todo el asunto. No tengo idea de lo que estás hablando. Dime, Necros Lacros. ¿Cómo murió Kirisis Calicis? Me puse a escuchar al agitado Necros Lacros acerca de la situación desde su lado. Todo comenzó el día que Kirisis Calicis regresó al mundo demonio. Necros Lacros no sabía la razón precisa, solo que se le había permitido regresar por un tiempo, y el dios demonio simplemente asintió ante las palabras de su mujer sin inquirir más en ello. Además, Kirisis Calicis estaba cerca de la fecha de parto, así que todos asumieron que la raza dragón la habría dejado regresar en consideración a ello. La emperatriz había dado a luz una bebé saludable. El nacimiento de un demonio inmortal por lo demás era un tema bastante particular. De partida sus cuerpos permanecían inalterados a lo largo del embarazo. En fin, estoy divagando. Tras haber parido, Kirisis Calicis fue encontrada muerta. El dios demonio se volvió loco buscando al criminal, pero afortunadamente este último dejó ciertas pistas: cabello plateado y escamas, restos de un miembro de la raza dragón. Además, esa noche, todos los guerreros dragón estacionados en el mundo demonio habían desaparecido. Era una historia que había escuchado antes y había procedido igual que ella. La raza dragón lo había hecho. Laplace, de los 5 generales dragón, se había vengado de los demonios. Pero aquí la historia divergía. Al escuchar la historia, Necros Lacros objetó vehementemente la acusación de los otros 8 grandes reyes demonio. Laplace no era un hombre que hiciera tales cosas. Probablemente era una conspiración de los otros mundos, plantando evidencia para incriminar a la raza dragón. Debemos calmarnos y seguir investigando. Los reyes demonio efectivamente se calmaron y estaban a punto de contactar a la raza dragón por más detalles. Fue justo entonces que las noticias sobre la destrucción del mundo bestia a manos de los dragones llegaron. Al mismo tiempo, un sospechoso de la muerte de la emperatriz Kirisis Calicis fue capturado, un miembro de la raza dragón. Bajo intensa tortura, el hombre testificó. Recibí órdenes de Laplace y Necros Lacros también es un cómplice. Necros Lacros rápidamente fue capturado y encerrado, lo cual lo dejó profundamente deprimido. Era increíble la fe que él tenía en mí. Sin embargo, él puede que estuviera pensando que yo me había vengado por los malos tratos que cometió conmigo en el pasado.
Después de eso, Necros Lacrosse dejó de conocer la situación sobre el mundo demonio. Bueno, la historia tras eso terminó igual que siempre, la raza demonio eligió luchar y enfrentarse a la raza dragón. Necros Lacrosse solo podía esperar en su oscura celda. Sin embargo, cuando el dios demonio murió, el mundo comenzó a desmoronarse, así que se dio cuenta de que algo terrible había sucedido, por lo que logró liberarse y escapar al exterior. Cuando vio a las personas huyendo en todas las direcciones, siguió sin entender lo que había sucedido, solamente que el castillo estaba en llamas, llamas negras. Viendo estas extrañas llamas, Necros Lacrosse se dio cuenta que el bebé demonio recién nacido seguía al interior del castillo. Temiendo lo peor, se apresuró en ingresar en dirección al cuarto de esta, temiendo que no habría ninguna cuidadora con ella. Tras esto, tomó a la bebé para escapar y ahí fue cuando se encontró inesperadamente conmigo. Yo creí que tú realmente habías sido la causa de todo, pero puedo ver por tu rostro que eres realmente inocente. No fui yo. Tanta información había dejado mi cabeza dando vueltas. Si todo lo que él había dicho era verdad, entonces nosotros habíamos sido incriminados. ¿Por quién? ¿Para qué? Al menos, Necros Lacrosse no estaba mintiendo. Él era un hombre que no podía mentir, no tenía la capacidad cerebral para inventar una historia así. Me gustaría hablar detalladamente, pero debo mantener a esta niña viva. Si realmente no eres hostil, por favor, déjanos ir. Lentamente me aparté hacia un lado, dándoles espacio para que pudieran avanzar. La hija del dios demonio, cuando creciera, cualquiera creería que se convertiría en una enemiga del dios dragón Sama, pero yo no podía detenerlos. Tras escuchar las circunstancias de Necros Lacrosse, me fue imposible tomar su vida o la de la niña. Nosotros ya habíamos destruido su mundo bajo falsos pretextos, así que matar a un bebé por temor a la venganza era incorrecto. Dirígete hacia el altar de teletransportación, el camino hacia el mundo humano está abierto. Gracias. Te debo una. Y así Necros Lacrosse desapareció, junto a un bebé demasiado joven como para siquiera abrir los ojos resguardado en su pecho. Tras ello, regresé al mundo dragón, guardando en lo profundo de mi corazón la información que Necros Lacrosse me había dado. Y así, el mundo demonio colapsó. Capítulo 20. Ruptura. Para cuando regresé al mundo dragón, el dios dragón Sama ya estaba postrado en cama. Era una vista terrible, sangre emanaba de su hombro, un ojo estaba cerrado, uno de sus pies marchito. Adicionalmente, tenía un gran corte profundo en una de sus manos producto de la batalla con el dios demonio, un cuerpo plagado de heridas. Esa era la mejor forma de describir la condición del dios dragón Sama. Las heridas infligidas por otros dioses no sanarían rápidamente. Solo tras un largo tiempo, quizás cientos de miles de años, lentamente sanaría. Ah, Laplace, bien hecho. A pesar de verse cubierto de heridas, el dios dragón Sama se veía bastante satisfecho. A pesar del dolor, su corazón parecía estar en paz ahora que su venganza estaba completa. ¿Quién era el criminal? ¿En dónde residía? Ahora que los mundos habían sido destruidos, aquellas preguntas se volvieron irrelevantes. El mundo demonio cayó tal como era de esperarse. Correcto, entonces deberías descansar un poco, debes estar exhausto. En ese calmado rostro había aún un rastro de ansiedad y lamento. ¿Quizás el dios dragón Sama lamentaba haber hecho tanto? Esto no era lo que Lunaria Sama habría querido. Si las cosas solo se quedaban así, quizás tras decenas de miles de años él habría escogido otro camino. No, descansaré tras haber terminado de dar mi reporte. ¿Qué sucede? Pero esa oportunidad se perdió para siempre, dado que le informé al dios dragón del conocimiento adquirido gracias a Necros Lacrosse. Encontré a Necros Lacrosse durante el colapso del mundo demonio. De acuerdo a él, Kirisis Calisis. El dios dragón Sama escuchó mi informe sin reaccionar, probablemente preguntándose el propósito de este, pero a medida que la historia avanzaba, su expresión cambió. Seriedad, conmoción y preocupación.
Tras terminar mi relato, el dios dragón Sama se veía lleno de preocupación. Eso es todo lo que tenía para informar. ¿Dios dragón Sama? Sumido en sus pensamientos, el dios dragón Sama no me respondió de inmediato, pero mi informe había terminado. Quizás debía irme a descansar tal como se me había ordenado. Pero mientras pensaba eso. Sí, es él. El dios dragón Sama de repente murmuró, levantándose para abandonar el cuarto. ¿A dónde va? Me apresuré a preguntar y la respuesta fue, a invadir el mundo humano. Pensé que eso era absurdo. ¿Por qué? La raza humana eran las víctimas aquí, debíamos estar agradecidos porque ellos limpiaron nuestro desastre. A menos que todo este tiempo los culpables hubieran sido la raza humana. ¿Los humanos querían que la raza dragón destruyera a las demás razas? ¿Pero por qué? No había razón para ello. Si Lunaria Sama hubiera seguido con vida, entonces la raza humana y la raza dragón habrían estado unidas en la cima de los 6 mundos. Es más, el dios humano les había dado la bienvenida a los refugiados de los mundos muertos. A menos que eso de alguna forma beneficiara a la raza humana. En ese caso, ¿no habría bastado mi trabajo como diplomático? Eventualmente, habría personas de varias razas en todos los mundos. Toda esta destrucción habría sido contraproducente. Si la raza humana era la culpable, sus acciones no tendrían sentido. Yo me encontraba acomplejado, no podía entender el razonamiento detrás de los pensamientos y acciones del dios dragón Sama. Conociendo lo que sé ahora, entiendo que el sabio dios dragón Sama se dio cuenta de la verdad al escuchar mi informe. A pesar de la escasa información, él fue capaz de unir todas las pistas. Gracias a eso, él se dio cuenta de quién era el responsable y quién era el verdadero enemigo. Por supuesto, esto se debía a que el dios dragón Sama sabía mucho más de lo que estaba en mi informe. Pero en ese entonces, yo no lo entendí, puedes reírte de mi estupidez si gustas. Sin embargo, yo no podía simplemente creer que la raza humana fuera la responsable por toda esa secuencia de eventos. ¿Por qué no lo noté a tiempo? Pero en esa época, no pude comprenderlo, no tenía la suficiente sabiduría. Además, él había estado planeándolo con bastante anticipación. Convoca a los 5 generales dragón, nuestra batalla no ha finalizado. El dios dragón Sama no nos explicó cosa alguna. Hasta el último instante, nosotros hacíamos todo lo que el dios dragón Sama nos ordenaba, así que quizás pensó que una explicación detallada era innecesaria. Por supuesto, no estaba equivocado, nosotros deberíamos haber seguido sus órdenes. Pero en ese entonces, todo lo que yo quería era una explicación. Sentía como si fuera absolutamente necesario. Si solo hubiera. Eso es todo, comiencen de inmediato sus preparaciones. El dios dragón Sama dio la orden de atacar al mundo humano tan pronto como los 5 generales dragón se hubieran reunido, solo esa orden, ninguna explicación. Tras ello, inmediatamente arrastró su herido cuerpo fuera de la sala de conferencias. El dios dragón Sama parecía estar apresurado, así que no tuvimos oportunidad de preguntar algo y la orden en sí era demasiado impactante. Absurdo. ¿Acaso esta guerra no era un tributo a Lunaria Sama? ¿Qué propósito tendría el invadir su hogar? No lo sé, el dios dragón Sama debe tener sus razones, pero... Todos los 5 generales dragón estábamos conmocionados, era simplemente natural. Habíamos pensado que la guerra había finalizado, ahora era el tiempo de sanar a los heridos, reconstruir, llorar a los muertos y esperar con ansias el futuro para que de repente se nos dijera que el conflicto aún no había terminado. Es más, el oponente en esta oportunidad era nuestro aliado, un aliado con el que no teníamos razón por la que pelear. ¿Cuál podría ser el razonamiento del dios dragón Sama? El mundo humano desde hace tiempo ha estado a nuestro lado. ¿Tiene que haber una razón para atacar y destruir el mundo humano? El continuar la reunión sin el dios dragón Sama era inusual. Normalmente, una vez que éste nos daba una orden, nos marchábamos en distintas direcciones para llevar a cabo dicha orden.
Sin embargo, ese día, continuamos con la discusión. Existían demasiadas razones. El mundo humano era el hogar de Lunaria Sama. El dios humano siempre había sido un aliado de la raza dragón y nos había ayudado en innumerables ocasiones. Tómame a mí como ejemplo, pero me di cuenta de que a los otros generales dragón también los había ayudado muchas veces. Destruir el mundo humano sería sencillo en comparación a los otros mundos, pero la guerra era un tributo a Lunaria Sama. Todos esos factores nos hicieron frenar a nuestro usual modo de actuar. La discusión se terminó intensificando y estancando. Eso se debió a que no podíamos entender en lo más mínimo al dios dragón Sama. Laplace. ¿Qué diablos le dijiste al dios dragón Sama? Tras un rato, Sylar preguntó, así que yo le respondí con honestidad sobre lo que había escuchado en el mundo demonio, lo que había sucedido en aquel lugar. Al escuchar ello, Sylar dijo, ya veo, con un aire de confianza. Estoy seguro de que fuiste engañado. ¿Engañado? Yo. Sí, para salvar su propia vida y proteger a la hija del dios demonio, Necros Lacros inventó esa conveniente mentira, para sembrar la discordia entre el mundo dragón y el humano. Yo no creía que Necros Lacros hubiera mentido. Sin embargo, si él podía verlo entonces tenía sentido. Hasta que Sylar Sama me lo comentó, mi yo idiota jamás concibió que Necros Lacros pudiera mentir para salvar su pellejo, estaba convencido de que no lo haría. Dado que él luchó por mucho tiempo por la paz entre mundos, quizás al ver a su propio y amado mundo destruido lo terminó cambiando. Era simplemente natural que él hubiera querido sembrar la discordia entre sus enemigos. Quizás él jamás entró a la batalla debido a que estaba conspirando detrás de escena. De ser así, su idiotez usual sería un acto para descartar cualquier sospecha. Cuando los pensamientos de una persona están confundidos, ésta prefiere confiar en la opinión de un tercero antes de la propia. Necros Lacros jamás mentía, pero ese hecho flaqueó ante la idea de que él podría mentir, no había ninguna prueba definitiva de lo contrario. Quizás, podría ser. Pero algo se apretó en mi corazón. Normalmente el dios dragón Sama no sería engañado, pero si es tu reporte, él confiaría en este debido a su confianza en ti. Cuando me dijo eso, no pude responder. La razón por la que el dios dragón Sama confió en ese informe fue debido a su confianza en mí, pero al haberle dado información falsa, esto se había convertido en mi responsabilidad. Como miembros de los 5 generales dragón, somos las extremidades del dios dragón Sama, normalmente simplemente le obedeceríamos sin duda alguna, pero esto. Mi siguiente declaración forzó a los generales a tomar una decisión. No deberíamos intentar detenerlo esta vez. Todos contuvieron sus alientos. Sin importar la información, nosotros habíamos recibido nuestras órdenes y las decisiones del dios dragón eran absolutas. Desobedecerle era negarse al dios dragón Sama. Si solo hubiéramos intentado convencerle antes de que hubiera tomado su decisión. Negarse a Dios, es negarse a las más importantes creencias en tu corazón, es un acto de gran coraje. ¿Alguna vez has tenido una gran ansia? Esta fue mi primera vez. Está bien, concuerdo. El primero en aceptar fue Kao Sama. Él era el más desconsolado por la pérdida de sus camaradas, a pesar de su naturaleza belicosa, había sido el que más había celebrado el fin de la lucha. Por supuesto, él no se oponía a la guerra si es que era una necesidad. Mejor dicho, él se lanzaría en la vanguardia antes de cualquiera, pero una batalla sin sentido. Efectivamente, sin importar lo débil que pueda ser la raza humana, el dios humano también es una deidad y el dios dragón Sama permanece severamente herido, él debería intentar recuperarse. Maxwell Sama concordó, él no deseaba que el dios dragón Sama siguiera esforzándose de esta manera, él podría morir si continuaba luchando si bien no perdería, pero si seguía siendo herido de manera irreparable, podría convertirse en una amenaza para su vida. Dola Sama estaba perdida. Como la más leal de todos, le era muy difícil desobedecer una orden directa del dios dragón Sama. Pero sí es por el bien del dios dragón Sama.
Ella eventualmente consintió, debido a que su lealtad era la más fuerte de todos. Si era por el propio bien del dios dragón Sama, incluso con gran reticencia se le debía detener, ese era su espíritu. Tras tomar nuestra decisión, fuimos donde el dios dragón Sama. Al principio, intentamos disuadirlo con palabras. El dios humano siempre estuvo de nuestro lado, la información recibida en el mundo demonio fue una problemática mentira. A nosotros nos preocupaba el estado de su salud, por favor no invadamos al mundo humano. Pero no funcionó. El dios dragón Sama no nos escuchó, sin importar nuestras explicaciones, él hizo oídos sordos. El dios humano ya no es más el dios humano. No sé qué es lo que está tramando, pero debo asesinarlo. En ese entonces no entendí el significado detrás de aquellas palabras, debido a que el dios humano parecía ser el mismo desde la primera vez que lo conocí. Mejor dicho, era el dios dragón Sama quien había cambiado. Aquel quien era sabio, benevolente, amado y pacífico, ahora se había convertido en la encarnación física de la guerra. Nosotros no queremos luchar contra la raza humana, dios dragón Sama. Por favor, cancele su orden. Luego intentamos abandonar la pelea, nos negamos a luchar, así que el dios dragón Sama tendría que hacerlo. No importa, quédense. Yo iré solo. Sin embargo, no cedió. Nos iba a dejar atrás para marcharse al mundo humano. Por favor, reconsidérelo. No. ¿Por qué? El dios humano siempre ha estado de nuestro lado. ¿Acaso usted no confiaba a la vez en él? ¿No se debe acaso nuestra prosperidad a los esfuerzos de la raza humana? El dios humano es el culpable de esta guerra. ¿Dónde está su evidencia? En el mundo humano. ¿Conoces la palabra disputa? Esto fue exactamente eso. Intentamos todos los métodos disponibles para persuadirlo, pero no lo logramos. La conclusión era siempre la misma: el dios dragón Sama se negaba a escucharnos, firme en su idea de atacar al mundo humano. Al menos, ¿por qué motivo invadiríamos el mundo humano? ¿Por qué el dios humano debía ser asesinado? Si el dios dragón Sama nos hubiera explicado los detalles a estas preguntas, puede que hubiéramos entendido la sabiduría detrás de sus acciones, y nada habría terminado del modo en que terminó. Sin embargo, sigo pensando que fue inevitable. De nosotros, los 5 generales dragón, se esperaba que obedeciéramos al dios dragón Sama. Sin importar cuán sabio y talentoso, él tuvo que haber encontrado difícil el tener que lidiar súbitamente con nuestras objeciones, cuando todos le habían obedecido sus órdenes durante cientos de miles de años. El tener que explicarse a sí mismo probablemente no le resultaría natural. Por ejemplo, si la escoba con la que barres a diario de pronto dijera: ya no quiero limpiar más. ¿Acaso le explicarías a esta por qué es necesario limpiar o que el propósito de la escoba es limpiar? ¿Acaso la obligas a limpiar por la fuerza? ¿O buscas otra herramienta para reemplazarla? Ahora siento que aquella era como esta situación. El dios dragón Sama era demasiado dependiente de la lealtad de los 5 generales dragón. No, eso está mal. El dios dragón confiaba en nosotros, los 5 generales. Él creía que jamás le mostraríamos los colmillos, y este debió creer que si seguía procediendo tercamente como había estado haciendo hasta ese minuto, nosotros eventualmente cederíamos y le volveríamos a obedecer, pero nosotros traicionamos esa confianza. Si el dios dragón Sama no cede, tendremos que detenerlo a la fuerza. Hasta el día de hoy, la cara del dios dragón Sama al escuchar eso de boca de Sylar fue totalmente desgarradora para mí, jamás le había visto tan conmocionado. Me preguntaba si acaso estábamos haciendo algo irreversible, pero incluso si perdíamos la confianza del dios dragón Sama, creíamos que estaría bien, estábamos preparados para eso. Incluso si perdíamos nuestros puestos como generales dragón y éramos desterrados del mundo dragón, siempre y cuando el dios dragón sobreviviera, eso era lo que pensábamos. Inténtenlo. Pero eso falló en cambiar la opinión del dios dragón Sama. Asesinar al dios humano era así de importante, solo que nosotros no nos dimos cuenta de ello en ese momento. Si lo hubiéramos hecho, incluso si era una pérdida de tiempo,
si el dios dragón Sama nos hubiera dado un poco más de detalles, la razón por la que debíamos invadir al mundo humano y asesinar al dios humano. Si solo uno de nosotros hubiera poseído la sabiduría para entenderle, no puedo evitar pensar en eso. No, incluso entonces, esa batalla habría sido inevitable, yo lo sabía. Él se había estado preparando durante mucho tiempo para esto. Todavía me lo pregunto. Si algo hubiera sido diferente, quizás no habría terminado de esta forma. ¡Qué idiota! En fin, así fue como la batalla comenzó. La batalla final más miserable, estúpida y sin sentido de todas. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.